Bueno, y dentro de poco más de una hora, la Fiscalía pedirá la extradición de Martín de los Santos, sindicado como el presunto autor de una golpiza a un conserje en Vitacura. El Ministerio Público, debido a este caso, anunció también que va a reforzar su protocolo para que en este tipo de causas siempre se pida arraigo nacional. Está con nosotros Francisca Carvajal. Muy buenos días. Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Paula, Andrés? Sí, este viernes a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo la audiencia donde comenzará formalmente este proceso de extradición en contra de Martín de los Santos Lehmann, quien permanece detenido en Brasil desde este miércoles tras haber estado prófugo por casi 10 días. El Ministerio Público tendrá que exponer ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago la gravedad de los hechos que se le imputan a de los Santos, considerando las lesiones ocasionadas al conserje de 70 años a quien le propinó una golpiza. Más detalles de cómo será este proceso lo entregó el abogado de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Francisco Andaur. El proceso de extradición de Martín de los Santos va a partir formalmente el día de mañana en una audiencia ante el juzgado de garantía. En la primera audiencia que se lleva a cabo el día de mañana se deben cumplir con ciertos requisitos legales que están establecidos en el Código. Estos requisitos tienen que ver con la entidad del delito, podemos hablar de un control jurisdiccional, de la gravedad de los hechos y la investigación, para que estos antecedentes sean elevados ante la Corte de Apelaciones respectiva, donde se deben revisar los elementos del fondo del pedido de extradición. Ahora, Fran, ¿qué es lo que tiene que mostrar acá la Fiscalía? Dicho de otra manera, ¿en qué circunstancias el tribunal podría descartar o negarse a esta solicitud de extradición? Lo contábamos ayer y lo conversábamos también contigo. Martín de los Santos no ha cometido ningún delito en Brasil, entonces, ¿cómo es esa figura? ¿Qué es lo que tiene que demostrar en definitiva el Ministerio Público hoy? Bueno, lo cierto es que el que no haya cometido delitos en Brasil para este caso es teóricamente positivo, ya que no teniendo que cumplir con ningún proceso pendiente en Brasil, puede ser trasladado a Chile sin ningún problema. Pero el principal obstáculo de la Fiscalía va a ser la calificación jurídica del hecho que se le imputa, puesto que hasta el momento y desde su formalización inicial, Martín de los Santos está imputado solamente por lesiones que fueron calificadas como graves. Y hasta este momento no se ha podido elevar esa calidad, considerando que la víctima perdió la visión de un ojo y también el sentido del olfato. Ahora, Fiscalía pudo haberlo hecho, por ejemplo, en la revisión de medidas cautelares que se hizo el 23 de junio, cuando se solicitó la prisión preventiva que se dictaminó ese día y que finalmente deriva en toda esta fuga de Martín de los Santos. Sin embargo, en esa oportunidad solamente se limitaron a anunciar que iban a reformalizar y no lo hicieron en ese momento. Sin embargo, una opinión distinta tiene, por ejemplo, la abogada de la familia de este conserje de 70 años, Marlene Quintanilla, quien espera que ya una vez que Martín de los Santos vuelva a nuestro país, se siga adelante con un juicio oral incluso eventualmente, y que no se le acuse ni siquiera de lesiones graves o lesiones graves gravísimas, sino derechamente de un homicidio frustrado. Nosotros somos parte querellante y si la Fiscalía pretende llevar, por ejemplo, esta causa a juicio oral con la calificación jurídica de lesiones graves gravísimas, nosotros podemos llegar a instancias de juicio oral, pero acusando particularmente, es decir, por el delito de homicidio frustrado y, en definitiva, ¿quién va a determinar si estamos ante la figura de lesiones graves gravísimas o homicidio frustrado? Va a ser el tribunal. Pero lo que te puedo señalar es que nosotros vamos a seguir hasta el final con el homicidio frustrado. Nos encontramos con un caso, Francisca, en que el imputado en la anterior audiencia tan bullada, ¿no?, donde él comparece vía Zoom, ya se dieron luces de sospecha de que no estaba en territorio nacional, dejando al descubierto estos errores, ¿no?, cometidos durante el caso, que terminan con esta fuga que acaba siendo un problema para la persecución de esta persona. ¿Cómo lo está afrontando en la interna la parte persecutora? Bueno, lo primero es que este gran error que reconoce el Ministerio Público fue el no haber solicitado desde un principio la medida cautelar de arraigo nacional, puesto que desde un inicio se consideró que este caso era de menor consideración. Casos de lesiones que usualmente el Ministerio Público termina con procedimientos abreviados y difícilmente en juicios orales para descongestionar el sistema. Entonces dijeron,
no es necesario un arraigo nacional, considerando que estaba dentro de esa calificación, pero nadie esperó que esta persona fuera tan polémica, se diera la fuga y saliera del país sin pedirle permiso al tribunal, pese a que no había un arraigo nacional en su contra. Incluso fue posterior a la primera audiencia en que se le asigna esta causa a un fiscal de más alta complejidad, como es Felipe Sepúlveda. Y con esto el Ministerio Público toma el aprendizaje y se prepara para dar una instrucción por parte de la fiscal regional Lorena Parra en cuanto a los delitos que son de penalidad menor, que no sean necesariamente de crimen o de cárcel, siempre solicitar de todas formas la medida cautelar de arraigo nacional con el fin de evitar nuevos episodios como este. El proceso de extradición lo analiza precisamente quien fuera ex fiscal de la zona oriente, Carlos Gajardo. La propia Fiscalía, la que ha reconocido que fue un error no haber solicitado en su oportunidad la medida cautelar de arraigo en contra de este imputado, y luego de producida la fuga lo que corresponde es activar el proceso de extradición que está actualmente en curso y que ha significado la detención por alerta roja en Brasil de Martín de los Santos. Este proceso debe continuar con la solicitud formal de extradición, primero en el juzgado de garantía y luego en la Corte de Apelaciones. Bueno, ya sea por un delito de lesiones graves, gravísimas, o por un homicidio frustrado, Martín de los Santos arriesga una pena de cárcel una vez que se le traslade a nuestro país y sea reformalizado por la golpiza que le propinó a este conserje Guillermo Yarzún, de 70 años, en Vitacura, a quien deja ciego de un ojo y sin el sentido del olfato. Por lo pronto se espera que a las 9 de la mañana comience esta audiencia ahí en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, donde además pudimos confirmar durante las últimas horas que Martín de los Santos no ha podido contratar una defensa particular. Por lo tanto, va a tener que ser representado por la Defensoría Penal Pública, que hasta el momento no ha tomado contacto con él ni con su familia, así que será interesante ver cómo resulta esta audiencia del día de hoy. Absolutamente, nos quedamos pendientes de eso. Gracias, Fran. Muy buenos días. Buen día.